Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Esto es Debate Abierto Dominical. Vamos hoy a seguir hablando sobre el impacto que está teniendo todo lo relacionado con la pandemia, el coronavirus en Panamá. Vamos a abordar el tema de la moratoria, tanto en los bancos como en los servicios públicos. Vamos a hablar también de el poner dinero en la cédula. Vamos a discutir también un poco un tema del que poco se ha hablado y es el tema de los seguros. ¿Cómo quedan los seguros? Tenemos seguros de carro, seguro de casa, seguro de negocio, seguro de hospitalización y un montón de seguros. Y hay gente que ha optado por no pagar los seguros. ¿Qué pasa? Y también el tema de salud, evidentemente, que lo vamos a tratar como todos los domingos. Danilo Toro está con nosotros. Y el día lunes, Danilo, el presidente de la República nos sorprende con un anuncio al país relacionado con un acuerdo al que había llegado con los bancos a nivel nacional que superaba con creces lo planteado en los proyectos de ley que fueron aprobados en tercer debate de moratoria en la Asamblea Nacional de Diputados. Digo con creces porque nos lleva hasta o se extiende esa moratoria en cuanto a los bancos hasta diciembre del 2020 con relación a aquellos clientes que hayan sido impactados por el COVID de alguna u otra manera y que puedan probarlo. Moratoria aplicada a préstamos hipotecarios, residenciales, a préstamos personales, escúchese bien, préstamos de auto, tarjetas de crédito, préstamos a la pequeña y mediana empresa, préstamos comerciales, préstamos al sector transporte y préstamos al sector agropecuario. Tengo con nosotros esta mañana a dos sectores importantísimos que tienen un gran liderazgo en el sistema bancario nacional. Por un lado, el superintendente de bancos, Amaury Castillo, y al otro, don Jorge Vallarino, quien es directivo de la Asociación Bancaria de Panamá. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en la mañana de hoy. Comienzo con usted, don Jorge. Hablemos un poco de ese acuerdo. ¿Cómo se logra este acuerdo que, repito, supera con creces lo que se había planteado en el proyecto de ley? Muy buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la invitación al programa. Mira, este acuerdo es algo que nosotros hemos estado hablando desde hace varias semanas con las autoridades para encontrar maneras de apoyar a nuestros clientes en esta pandemia tan difícil que ha impactado a todos y a un sinnúmero de personas que están sin trabajo, están viendo sus flujos afectados. Y hemos estado trabajando muy cercano con estas autoridades para poder extender estas medidas de apoyo a las personas que lo necesitan en estos momentos tan difíciles. El tema que ha generado debate, y creo que es la pregunta que todo el mundo debe estarse haciendo en este momento, y usted sabe que se la voy a hacer, los intereses bancarios. Y yo creo que es importante que se aclare cómo funciona esto, cómo funciona un banco, de dónde obtiene el dinero un banco para prestarlo luego a un cliente y cómo genera ganancias ese banco. Bienvenido con la respuesta de los intereses. Mira, Álvaro, los intereses funcionan y el modelo del banco funciona de la siguiente manera. El banco tiene clientes de préstamos, como tú mencionas, que son los que están siendo afectados hasta cierto punto y estamos dando estas medidas de alivio. Pero también el banco tiene los clientes del otro lado del balance, que son los depositantes. Estos clientes que le otorgan su confianza al sistema bancario para custodiar sus ahorros y conseguir también un interés por estos dineros depositados. Y entonces los bancos, los préstamos que hacemos, la mayoría del dinero que nosotros prestamos a los clientes vienen de estos otros clientes que son nuestros depositantes. La mayoría de los depósitos también bancarios generan unos intereses que nosotros los bancos le pagamos a los depositantes.
Entonces, ese costo de interés nosotros lo sufragamos recibiendo los intereses que se cobran en los préstamos. Entonces, el negocio en realidad es, en su mayoría, así de sencillo. Nosotros cobramos unos intereses por los préstamos y con esos intereses entonces le pagamos a los depositantes, y en la diferencia que hay entre la tasa que se paga al depósito del depositante y la tasa que se cobra al préstamo es lo que nos permite a los bancos tener ese margen de un ingreso que entonces nosotros usamos para pagar nuestros gastos operativos, para pagar el salario de los más de 26,000 colaboradores que tenemos en el sistema, y también hacer otras, por ejemplo, inversiones de funcionamiento. Y también muy importante mencionar que también tenemos que agarrar parte de estos ingresos y crear reservas para posibles pérdidas, porque no todos los préstamos, como todos sabemos, se cobran, ¿no? Hay préstamos de empresas o clientes que entran en dificultad y entonces no pueden pagar sus préstamos, y el banco tiene que tener la capacidad de absorber estas pérdidas en el tiempo. Señor Vallarino, los intereses en los bancos son como el azúcar, la sal, el agua, el aceite en los supermercados. O sea, los supermercados ganan vendiendo esto. En los bancos, que son empresas, generan ingresos a través de los intereses. ¿Es así? Sí, esa es una analogía correcta. Es como un supermercado. El supermercado, para poder vender un bien, primero lo tiene que adquirir de un distribuidor. Entonces, el supermercado va y compra azúcar a un precio y después la vende a otro precio a los clientes. Y entonces la diferencia de estos precios es el margen de intermediación del supermercado. Entonces, decirle a un banco que no cobre intereses por el dinero, porque el insumo que estamos nosotros manejando es el dinero de los depositantes, y el dinero que prestamos, decirle a un banco que no cobre intereses es similar a decirle a un supermercado que no cobre por el producto que vende, ¿no? Entonces eso es insostenible en el tiempo. Dicen algunos en las redes sociales que desconocen muchas veces cómo es esto que estamos explicando. Los bancos no hacen ningún sacrificio, no quieren perder. Háblele al país del sacrificio que está haciendo la banca en este momento en una coyuntura como la que estamos viviendo y que nadie se la imaginaba, señor Vallarino, por muy adivino que sea, en febrero o en enero de este año 2020. Mira, Álvaro, nosotros indudablemente estamos poniendo nuestro granito de arena y estamos haciendo sacrificios para ser solidarios con la economía, para que la economía salga adelante. Y lo estamos haciendo desde muchos ángulos. Primero, tengo que mencionar que los bancos no estamos operando al 100% de capacidad. Tenemos entre un tercio y el 20% tal vez de nuestros colaboradores trabajando, pero tenemos muchas sucursales que están cerradas. Tenemos algunas personas que por razones de salud están trabajando desde sus hogares, y nosotros estamos manteniendo los salarios de estas personas, ¿no? Entonces estamos apoyando a nuestros colaboradores que también pues están siendo afectados por esta crisis. Y como tú mencionas, hemos dado ya moratorias de pago de intereses desde el principio de esta pandemia. Entonces nosotros yo te expliqué cómo funciona la ecuación. En este momento seguimos pagándole intereses a los depositantes y no estamos recibiendo el 100% o una parte importante del flujo de caja de los ingresos que causan estas amortizaciones de estos préstamos. Entonces, esa diferencia de flujo hace que el banco tenga que usar las reservas de liquidez o algunos otros fondos de depositantes que también generan intereses para continuar pagándole a los depositantes sus intereses. Entonces, esto sí representa un sacrificio para los bancos, porque no estamos teniendo un ingreso por un lado de flujo de caja, pero estamos teniendo un ingreso por el otro lado, y eso tiene un costo de financiamiento. Ahora,
no solo estamos hablando de los intereses, yo sé que ese es el mayor enfoque, pero por ejemplo los bancos tampoco estamos cobrando muchas de las comisiones que se cobran de manera cotidiana en el negocio. Estos negocios, por ejemplo, estas empresas que están cerradas, muchas veces tienen comisiones por ciertos servicios que no se están dando porque ellos están cerrados y nosotros no estamos, o en muchas ocasiones hemos suspendido ciertos cobros para ser solidarios con estas empresas, y nosotros desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, de muchos de estos servicios, seguimos teniendo que hacer los pagos y seguimos teniendo los gastos por estas infraestructuras que nosotros le hemos dado a estos clientes para que puedan dar su servicio, para que puedan facturar. Sí, tengo preguntas breves ahora. ¿Quiénes aplican a la moratoria? Uno. Segundo, ¿esto es automático, señor Vallarino? Bien, nosotros anunciamos las primeras medidas de alivio a finales del mes de marzo, y en ese momento anunciamos una moratoria automática para todos los clientes de consumo. Ahora, nosotros siempre hemos sido muy claros que estas medidas están diseñadas y están pensadas para las personas que en realidad lo necesiten, porque como yo te mencioné al principio, es insostenible y no pudiéramos operar si nadie paga sus préstamos, y entonces por el otro lado pues tenemos estas obligaciones que estamos cumpliendo. Entonces esta moratoria aplica para personas que están siendo afectadas por el virus o por la pandemia, y son personas que no tienen sus ingresos, por ejemplo, que no tienen trabajo, están operando en jornadas reducidas, tal vez su ingreso se ha reducido de una manera importante, entonces no tienen con qué hacer frente a estas obligaciones. Y también del lado corporativo y comercial, aunque no se aplicó de manera automática, también estamos apoyando a todos los sectores y lo que le hemos pedido a los clientes es que se pongan en contacto para nosotros para ver qué opciones necesitan, porque no todos los clientes y no todas las empresas y clientes personales tienen las mismas necesidades ni tienen la misma situación. O sea, todo cliente debe conectarse o contactarse con su banco para analizar cada uno de los casos. Bueno, ese fue el caso, como te dije, en la cartera de consumo, todos los préstamos personales, hipotecas, todos los préstamos que son a personas, están prorrogados de manera automática hasta el mes de junio. Entonces, esos clientes no es necesario que se acerquen al banco porque ya han sido prorrogados automáticamente. Los clientes que tienen empresas y comercios, sí les hemos pedido, y ellos en efecto se han estado comunicando con nosotros porque ya llevamos más de un mes en esta situación y les hemos dado estas medidas de alivio que necesitan. Y la otra extensión adicional que se anunció a partir del mes de julio no es de manera automática. Le hemos pedido a los clientes que cuando se acerque el tiempo, cuando nos acerquemos al mes de julio, si siguen afectados y siguen impactados, le hemos pedido que se contacten con su banco, su institución, para hacernos anuentes a su situación, para entonces poder otorgarle prórrogas de ser necesario. Breve también, no pago, podrán decir algunos, y no me conecto ni me comunico con el banco. Usted sabe que pueden darse casos como ese. ¿Qué pasa con ese cliente? Bueno, si el cliente no se pone en contacto con el banco no tiene manera de saber si en efecto tiene una afectación. Y entonces, si tenemos un cliente que no paga y no avisa, nosotros no sabemos que no está pagando por una afectación por la pandemia. Entonces, eso sería, el cliente estaría entrando en una situación de pago tardío o demora por no pagar la obligación a tiempo. Entonces, sí es importante que se contacten para nosotros poder ayudarles y darle seguimiento a la situación. Y nosotros hemos implementado y nos estamos preparando para poder manejar estas solicitudes. Muchos de nosotros tenemos páginas, en la página web tenemos lugares donde los clientes pueden mandar sus solicitudes para que no tengan que estar esperando en el teléfono. También tenemos capacidad, obviamente, de centro de llamadas, pero sí es muy importante que los clientes nos contacten para entonces nosotros poderles dar las medidas de apoyo. ¿Esta situación pone en peligro la subsistencia o la existencia de alguna institución bancaria en el país en este momento, señor Vallarino?
Mira, es muy importante que hayas hecho esa pregunta y por eso es que precisamente por esa razón que tenemos que asegurar de la estabilidad de todo el sistema financiero, cuidar a los depositantes que también son clientes y son los que están permitiéndole a los bancos que le podemos dar crédito a las diferentes partes de la economía. Nosotros llevamos semanas trabajando ya de muy cerca con el regulador para asegurarnos que todos los bancos tienen suficientes reservas de liquidez para hacerle frente a estas ayudas. Y te confirmo que el regulador está varias veces por semana y constantemente revisando estos niveles de liquidez en el sistema. Y entonces yo no vislumbro que va a haber una situación donde una institución no va a tener estos problemas. Bien, Danilo Toro tiene una pregunta para usted, señor Vallarino. Buenos días, señor Vallarino. Buenos días, Danilo. Con la primera pregunta que hizo Álvaro, quisiera que quedara bien claro un aspecto específico. Estamos entrando en una moratoria, para el ámbito de los créditos. Esto no implica entonces que los bancos vayan a dejar de pagar los intereses de los depositantes, es decir, a pesar de que no les va a entrar dinero por la vía del pago de crédito durante estos meses, ¿los bancos van a estar pagando intereses a los depositantes? Sí, correcta. Esto es totalmente correcto. Los bancos seguiremos pagando intereses a los depositantes y a todas las personas y entidades que nos dan financiamiento. Nosotros tenemos emisiones de bonos también y otros inversionistas, bancos corresponsales en el exterior que nos prestan fondos para que entonces nosotros lo podamos prestar en Panamá y nosotros seguiremos haciendo frente a esas obligaciones ininterrumpidamente. Ese es un aspecto que quería que quedara bien claro. Lo segundo es, la banca de Panamá, como usted bien explicó, toma dinero de los préstamos, de los depósitos para enviarlos al renglón de préstamos. Viene una demanda importante de préstamos. Hay una demanda de crédito que está por delante enorme y en buena medida esa demanda tiene que estar apalancada por la gestión del Estado. Sin embargo, los préstamos que tradicionalmente la banca atiende también puede que se vean incrementados. ¿Cuál es el grado de riesgo que usted percibe que puede haber para enfrentar la demanda de crédito que va a venir y que lógicamente se va a acrecentar porque muchísimas empresas no van a poder operar y no todas las empresas van a estar en la capacidad de poder recurrir al crédito por medio de lo que el Estado le permita? ¿Cómo ve usted este escenario? Mira, eso es un tema de suma importancia y es algo que tenemos todos que también enfocarnos, porque esta cuarentena que estamos viviendo no va a durar para siempre y en algún momento, y parece ser que ese momento ya se está aproximando, la economía va a tener que volver a arrancar y, como tú bien mencionas, va a haber requerimientos de financiamiento para las empresas, pero también para los individuos. Te doy un ejemplo, la industria de construcción cuando se reactive, pues van a necesitar interinos de construcción para seguir terminando estas obras o construyendo, digamos, viviendas, pero adicionalmente también los clientes individuales que compran estas viviendas, es muy probable que necesiten préstamos hipotecarios para comprar casas o préstamos de auto para comprar autos, etcétera. Entonces, eso también es muy importante que la banca tenga la flexibilidad y la liquidez para poder hacer estos desembolsos, porque aunque el Estado tiene bancos estatales, que son el Banco Nacional y la Caja de Ahorro, en realidad la participación de mercado de esos bancos no es tan alta. O sea, la mayoría del crédito que se da en la economía panameña lo dan los bancos privados. Entonces, también por eso es muy importante que los bancos, primeramente, y como bien estamos enfocados en este momento, demos alivio a nuestros clientes para que puedan salir adelante, pero también nosotros tenemos que tratar de posicionarnos para poder darles ese apoyo cuando las cosas arranquen otra vez y lo necesiten.
Y normalmente, y como ya mencionamos al principio, nosotros para poder hacer esos préstamos en la industria, para poder hacer estos nuevos desembolsos de préstamo, necesitamos pues captar más depósitos. Sin embargo, en esta fase que estamos viviendo, o en esta situación que estamos viviendo, la banca en general no está captando depósitos adicionales porque los clientes no tienen dineros adicionales para ahorrar, sino todo lo contrario. O sea, nuestros clientes de depósito están afectados y más bien están usando sus ahorros para subsistir. Entonces, para nosotros los bancos va a ser un reto poder acceder a estos fondos adicionales para poder entonces prestarlos a nuestros clientes para que se pueda reactivar la economía. Entonces, si estos fondos no están disponibles o no están disponibles en la misma medida que han estado en el pasado en la economía local, nosotros vamos a tener que ir a los mercados internacionales o a depositantes de otras jurisdicciones para captar estos fondos, para entonces poder inyectarlos a la economía panameña. Entonces, para nosotros poder hacer esto, la reputación del sistema y la estabilidad del sistema se tiene que mantener a nivel internacional para que entonces nosotros seamos una jurisdicción atractiva donde los inversionistas institucionales quieran prestarles a los bancos para que entonces nosotros podamos reactivar o ayudar a que se reactive la economía. Amaury Castillo también está con nosotros en esta entrevista. Él es el superintendente de bancos de Panamá. Y me gustaría, como primera pregunta, conocer su opinión sobre este tema de la moratoria, señor Castillo, algo inédito en nuestro país. Lo has dicho, Álvaro. Buenos días, gracias por la oportunidad. Efectivamente, de cara a los clientes, a los consumidores y a los usuarios bancarios, y tomando en cuenta estas circunstancias excepcionales que estamos viviendo en Panamá y en todo el mundo, la Superintendencia de Bancos ve positiva la medida adoptada por los bancos, la cual busca aliviar sin duda alguna esa carga financiera a aquellas personas que realmente lo necesitan. En estos momentos difíciles, la solidaridad, Álvaro, hacia aquellos que lo necesitan debería ser una prioridad. Las circunstancias en las que nos encontramos y la moratoria hasta el 31 de diciembre supone retos y desafíos para todos. Retos, sin duda alguna, para los clientes quienes han visto afectados sus ingresos y, por supuesto, su capacidad de pago. Retos para la banca, y creo que Jorge Vallarino lo ha explicado muy bien, quienes están viendo afectados sus flujos que son vitales para cumplir con las obligaciones propias de su actividad. Y retos muy, muy importantes, Álvaro, para el regulador. Quien tiene ese gran desafío de mantener la solidez y la confianza en el sistema bancario panameño en circunstancias extraordinarias, difíciles y adversas. La moratoria, sin duda, si bien es positiva, diríamos que es una medida audaz que creará presiones sobre el sistema bancario en general y sobre cada banco en particular. Por ende, la superintendencia tiene que reforzar su capacidad de supervisión para garantizar que el sistema se mantenga sólido y estable, es decir, que el dinero de todos los depositantes locales e internacionales se siga gestionando bajo los más altos estándares internacionales de prudencia. Eso es fundamental. De aquí en adelante, la superintendencia pues no tendrá otra opción que robustecer aún más su vigilancia bajo un esquema de supervisión bancaria adaptado a una nueva realidad, Álvaro. Ok, importante también la misma pregunta que le hice al señor Vallarino. Usted, desde la perspectiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá, me gustaría saber si esta situación que se está dando en este momento pudiera golpear severamente a alguno de los bancos del país, si le pudiera hacer daño a llevarlo incluso hasta la quiebra, no sé. Bueno, Álvaro, extraordinaria pregunta y efectivamente pones el dedo sobre la llaga, ¿no? Yo diría que efectivamente es altamente probable, una posibilidad,
que nuestro sistema bancario pudiese tener algún tipo de afectación. Pero esto te lo explico con absoluta responsabilidad. Nuestro sistema bancario es muy heterogéneo. Hay bancos de distintos tamaños, distintos modelos de negocio, distintos apetitos de riesgo, que apuntan a segmentos de clientes distintos, diversos. Es prematuro saber cómo afectará la moratoria a cada banco en particular cuando lo único seguro que tenemos y que sabemos es la incertidumbre que existe. Sin embargo, la Superintendencia de Bancos vislumbra que habrá un impacto negativo en la economía en general y en consecuencia en el sector financiero, con o sin moratoria. Es ineludible. Esta es una situación, Álvaro, global. En todas partes del mundo, todos los actores de la sociedad están siendo impactados negativamente y los bancos, como una parte fundamental de esa sociedad, no serán la excepción. Sin embargo, la intensidad del impacto está por verse y para ello el regulador tomará las acciones técnicas con anticipación. Eso será clave. La actividad de supervisión requiere de una capacidad técnica prudencial, planificada, organizada y con criterios técnicos no políticos. Esto será muy importante. Por ende, la superintendencia robustecerá su vigilancia y tomará las decisiones que deba tomar, cuando las deba tomar, precisamente para salvaguardar la estabilidad y el dinero de los depositantes, que somos todos, grandes o pequeños, institucionales o personales o familiares. Este siempre ha sido y será ahora más que nunca nuestro objetivo número uno. Bien, señora Mauri, ¿qué ha hecho la superintendencia en esta crisis? Wow, Álvaro, muchísimo. Hemos hecho muchísimo. Nuestra capacidad técnica permitió, y nuestra capacidad técnica anterior a la crisis, permitió que la banca se encontrara, digamos, en buena salud financiera al decretarse la crisis sanitaria. Eso nos posesiona, digamos, en una posición ventajosa. Esto se ha logrado en gran medida por la férrea institucionalidad que tiene y mantiene la Superintendencia de Bancos y por el equipo de profesionales de carrera que la componen y que han desarrollado lo que hemos llamado un expertise técnico. Oportunamente, sobre el 18 de marzo, la Superintendencia emitió un acuerdo bancario, es el 2/2020, que ha sido clave y ha sido pieza fundamental para que los bancos hayan podido acordar esta moratoria con sus clientes. Este acuerdo permite a los bancos, Álvaro, modificar los préstamos de sus clientes sin que ello conlleve una afectación para el banco, pero sobre todo le permitiese un alivio financiero al cliente, y lo subrayo, al cliente. En circunstancias normales, las modificaciones, como se están realizando en este momento, conllevarían afectaciones negativas para el banco y por supuesto que para los clientes también, con fundamento a las regulaciones bancarias vigentes, apegada a los estándares internacionales. No obstante, esta herramienta, este mecanismo fue elaborado por la Superintendencia de Bancos precisamente para que cada banco utilizara de acuerdo con sus necesidades propias, pero sobre todo ajustadas a las necesidades de cada uno de sus clientes. Y hemos estado muy activos con circulares, enviando, supervisando, buscando los mejores beneficios para los clientes, que es una parte de la ecuación, como lo explicó el señor Vallarino. Pero la otra parte de la ecuación son esos depositantes y es allí también donde nosotros ponemos un énfasis, dada que se trata de recursos ajenos al banco. No son recursos del banco y tenemos que asegurarnos que la gestión de esos recursos se haga con profesionalidad, se haga apegada a la regulación y a las leyes bancarias vigentes en la República de Panamá. Danilo Toro tiene una pregunta, señora Mauri. Sí, buenos días. Buenos días, Danilo. Por allá por 1977, antes de que el PRD existiera, el gobierno del general Torrijos crea
el Centro Financiero Internacional, crea el modelo de banca que tenemos hoy día, bajo la genialidad del señor Nicolás Ardito Barletta. Era el general Torrijos el que estaba encargado del jefe de gobierno en ese entonces. A pesar de que la banca es tal vez la actividad o el renglón económico más expuesto del país, porque todos los años publica en medios tradicionales, todos los años publica en medios abiertos, tanto sus estados de resultados como sus estados financieros. A pesar de que eso ocurre, ¿por qué dentro del sector político que crea este sistema que tenemos, que es un diferencial en toda la región, porque no hay otro país en la región que tenga la agilidad ni la vía del crédito que tenemos en Panamá? Cuando uno viaja, uno se da cuenta y la gente de otros países dice, pero wow, usted tiene unos sistemas de crédito increíbles. ¿Por qué tenemos tan poca capacidad de comprensión de cómo opera la banca en Panamá y a qué le podemos atribuir ese déficit? Gracias. Excelente pregunta, Danilo. Mira, yo creo que oportunidades como esta o situaciones como esta dejan muchísimas lecciones para todos. Yo diría que para la sociedad en su conjunto, incluidos los bancos, los reguladores y los políticos, por supuesto, el gobierno nacional en su conjunto. Porque mientras todo funciona bien, mientras hay acceso al crédito, mientras la economía crece, la verdad que estos elementos que pareciera que lo damos por eso, porque son ciertos y porque no nos interesa saber cómo funciona el sistema financiero panameño. Esa es una gran lección, porque probablemente no hemos sido lo suficientemente didácticos, y yo creo que este programa de alguna manera busca poder compartir cómo funciona el sistema bancario panameño. Y un sistema que tú lo acabas de decir, Danilo, que no es usual, no es típico. Es un sistema que tiene más de 100 años de haber probado su éxito, gracias, digamos, a la visión de panameños que vieron una oportunidad desde el punto de vista de las ventajas competitivas que tiene el país. Es una economía dolarizada, efectivamente, y una economía dolarizada no de hace unos cuantos años, de hace muchos años, perfectamente integrada al mercado internacional del dólar de los Estados Unidos. Entonces, esta crisis, de alguna manera, y la situación, digamos, y hay que reconocerlo, de un endeudamiento probablemente de la población un poco más allá de lo debido, en una situación también, un entorno altamente adverso, pues genera estas angustias y probablemente hay quienes hayan pensado que medidas de tipo político pudiesen apoyar o aliviar la carga financiera de los deudores. Y yo creo que lo que se ha hecho, Danilo, es precisamente tratar en la medida de lo posible de que quienes conocemos el negocio, quienes conocemos las reglas, quienes conocemos realmente elementos tan esenciales como ser prudentes, debemos asegurarnos de que los dineros están siendo bien gestionados, pero sobre todo continuar con el proceso de educación, de cómo funciona un sistema financiero como el nuestro y sobre todo un plan, una estrategia de manera tal que podamos definir e implementar una educación financiera. Ha quedado en evidencia que hay una falla en el conocimiento generalizado de educación financiera, donde quizás se ha privilegiado el tema de las deudas. Obviamente hay que ser responsables. Hay que ser responsables los bancos en el otorgamiento de los créditos. Y tiene que ser responsable el deudor respecto al cumplimiento de sus obligaciones. Pero también tenemos que fomentar el hábito del ahorro. Esto es un elemento que yo de pequeño, obviamente, como que uno crece, y probablemente los padres de uno también son influenciadores de la época en donde
guarde siempre lo que usted pueda. Bueno, eso se ha perdido, Danilo, eso se ha perdido y tenemos que rescatar esos temas. Esta crisis deja grandes oportunidades de mejora, deja muchísimas enseñanzas y ojalá nos sirva para enderezar rumbo. Bueno, muchísimas gracias a ambos, a Mauri Castillo de la Superintendencia de Bancos de Panamá y a don Jorge Vallarino de la Asociación Bancaria de Panamá por la oportunidad que hemos tenido hoy de conversar con ustedes sobre este importante tema de la moratoria. Ojalá haya servido para que todos y cada uno de ustedes entiendan un poco más de qué se trata y el alcance que va a tener. Vámonos entonces a la pausa y regresamos. Bien, avanzamos, señoras y señores. Armando Fuentes, director de la Autoridad de los Servicios Públicos, está con nosotros en esta oportunidad. Don Armando, gracias por permitirnos conversar con usted en el día de hoy. Los servicios públicos que contempla la moratoria son telefonía fija, telefonía celular, internet y electricidad. Son estos 4 servicios. ¿Cómo queda el agua y cómo queda la televisión por cable en esta moratoria? Adelante. Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por permitir dirigirme a la teleaudiencia en esta mañana del domingo. Realmente, como usted lo ha dicho, la ley 152 del 4 de mayo establece la moratoria para esos 4 servicios regulados por un término de 4 meses, que serían marzo, abril, mayo y junio. Los servicios de agua también están garantizados, a pesar de que no está en la ley, están debidamente garantizados porque eso es un servicio estatal, también regulado por el IDAN. Sin embargo, pues en eso no tiene ningún problema. Aquí el tema que está por fuera en este momento es el tema del servicio público de la televisión pagada. Sin embargo, también yo creo que los operadores de televisión pagada, que es otro servicio de radio y televisión que regula la SEP, están haciendo algunas ofertas a fin de que las compañías y los usuarios puedan ser beneficiados con este tipo de servicios. Pero ciertamente no está incluido en la ley. Debemos ser muy claros en esa materia. Ok. Estamos hablando de 3 meses a partir de abril, mayo y junio. Explíqueme eso. Estamos hablando de una moratoria de 4 meses. 4. No de 3, 4 meses. Es marzo, abril, mayo y junio. Ok. Sin embargo, lo que se establece en la ley es que estas medidas, que son medidas especiales, que va a implica que personas van a tener un plazo de 3 años para pagar esos 4 meses de servicios que deben, esa deuda. Esto tiene que ser debidamente regulado, tanto por el órgano ejecutivo y por la autoridad de los servicios públicos. Ya nosotros estamos preparados un procedimiento. Permítame un momento, don Armando, que tenemos problemas ahí en casa de Herrero, cuchillo de palo. El director de la Autoridad de los Servicios Públicos tiene problemas con el internet, así que vamos a ver si resolvemos eso porque no se le está entendiendo, se corta un poco la señal y sí me gustaría profundizar en eso de los 36 meses que usted estaba explicando. Así que, Danilo, 36 meses es el tiempo que contempla este proyecto de ley para que el cliente pueda ponerse al día en eso que dejó de pagar durante estos 4 meses. O sea, tienes 3 años para hacer ese pago. Es un dinero que no va a recibir durante este tiempo estas empresas que generan empleo, que viven precisamente de ese día a día. Así que quien pueda pagar, que pague, para que no tenga después ese peso sobre sus hombros de una deuda de 4 meses. Así es. Se diluye, ¿no? Hay una extensión que diluye la deuda de 4 meses en 3 años. Realmente es un periodo bastante extenso y bastante cómodo, por así decirlo. Ahora, yo estoy seguro que también la ASEP
debe tener información sobre otras acciones que las empresas que brindan servicios públicos, como por ejemplo el servicio de conectividad, de data, están tomando. Y por ahí va a ir una de las preguntas que yo tengo pensado hacerles al señor director. Porque esta situación ha creado condiciones especiales. Hay muchísimo, pero muchísimo uso. O sea, la data se está utilizando más que nunca. O sea, la conectividad está siendo muy demandada, y eso ¿qué implicaciones tiene? ¿Por dónde va a ir esto? Porque justamente va a haber una moratoria en el momento en el que hay más demanda. Es una situación difícil. Me decía el gerente general de una de las empresas importantes que ofrece este tipo de servicios de Internet que se ha incrementado en un 50% la utilización del Internet en este momento en Panamá, y que han tenido que recurrir precisamente a compras internacionales para poder suplir la demanda. Exacto, entonces eso es lo que aquí el punto es interesante, ¿no? Justo cuando la crisis nos trae la realidad de la moratoria y luego de una dilución a ese periodo de tiempo, la demanda se dispara. Entonces hay que entender cómo funciona el sistema y si es capaz de resistir algunas exigencias de demanda. Bien, don Armando, 36 meses, explíqueme eso. Sí, mire, la ley establece 36 meses para pagar esta deuda. Hay que aclarar que esta deuda no acarrea intereses, y entonces como autoridad reguladora prepara un procedimiento donde vamos a establecer a partir de cuándo se comienzan a contar esos 36 meses por esa deuda de 4 meses, y efectivamente entonces las compañías deben establecer la forma de pago o la cantidad que se va a prorratear en esos 36 meses o en lo que el cliente lo establezca. Porque puede ser que el cliente quiera pagar esa deuda en un plazo menor de 36 meses, lo cual también será permitido. Ok, entonces, pero ese será un acuerdo entre la empresa y el cliente, la forma como se va a cobrar ese monto, ¿cierto? Es cierto, o sea, hay una forma, o sea, el cliente puede decir, bueno, yo voy a pagar eso inmediatamente, o puede decir, lo voy a pagar en un plazo de 6 meses, va a ser un acuerdo. Lo que va a hacer la SEP a través del marco regulatorio es establecer un procedimiento a partir de cuándo se va a comenzar a establecer el pago, o de cuándo se comienzan a contar esos 36 meses, a fin de que realmente se pueda pagar, o sea, o un máximo que se le pueda descontar, o un mínimo, depende de las circunstancias económicas de cada cliente. Ok, sigo con el tema, ahora el tema eléctrico. Fundamentalmente, ¿qué es lo que preocupa a la población? Lo que más preocupa quizás a la población. Aquí se suman dos elementos, la moratoria y lo que planteó la Autoridad de los Servicios Públicos y el Gobierno Nacional de los descuentos que se están implementando, y un tercer factor, el incremento en el consumo que se está dando porque la mayoría de los panameños están en casa y ahora se usa más energía eléctrica por el aire, los abanicos, los televisores, la refrigeradora se abre. Muchas veces los muchachos creen que es un televisor y se la pasan abriéndola todo el día. En fin, hablemos de esto, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, el tema eléctrico, hay dos servicios básicos que el gobierno nacional ha conformado un equipo a fin de que no exista suspensión de ningún tipo en estos dos servicios, que sería el agua potable y el servicio de electricidad. En ese sentido, nosotros aquí se une el tema, en principio, de la moratoria por 4 meses, que ya la estaban poniendo en práctica. En segundo lugar, el tema del descuento del precio del kilovatio hora que se estableció por parte del gobierno en un 30 y en un 50%. En un 50% a los que consumen de 0 a 300 kilovatios hora por mes, y en un 30% de descuento del precio del kilovatio hora a los que consumen entre 300 y 1000 kilovatios hora. Precisamente nosotros veíamos la necesidad de que
el aumento del consumo, de la mayor tiempo de estar las personas en su residencia, le iba a tener un aumento de consumo en el kilovatio hora. Por lo tanto, establecimos como una medida social un subsidio a través del gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que estas personas que quizás iban a consumir un poco más, no se aumentara su costo, al menos, o le disminuyera si aplicaban algún tipo de ahorro dentro del consumo mensual de estos 4 meses. Así que creo que hemos establecido lo que fue un acuerdo solidario energético con las compañías de distribución y también con las compañías de generación. O sea, de tal manera que esto ha sido un acuerdo debidamente establecido, porque todas estas acciones implican una serie de estabilización del mercado eléctrico. O sea, hemos estado preocupados porque no existe falta de generación, que es muy importante. Hemos estado preocupados porque la estabilidad del mercado eléctrico desde un punto de vista económico, las compañías han establecido precisamente la posibilidad de que puedan retrasarse en los pagos. Las compañías de generación eléctrica colaboran a su vez con las compañías de distribución, y así las distribuciones colaboran con los clientes finales. Los cortes se están dando o se pudieran dar cortes de personas que venían morosas antes de la moratoria, señor Fuentes, o también está prohibido, porque ese caso se da. Yo conozco de gente que no había pagado enero y febrero, ni electricidad ni los otros servicios. Otro elemento, hay gente que tiene el paquete completo, televisión por cable, teléfono e internet. ¿Cómo haces para separar una cosa de la otra? Bueno, vamos con la primera pregunta, o sea, el tema de los cortes. En energía eléctrica debemos estar muy claros que todos los cortes están suspendidos. O sea, no hay ningún tipo de corte como la moratoria. Es más, Álvaro, fíjense que fueron cortados en el mes de marzo, nosotros los reinstalamos, o sea, enviamos a las compañías que nuevamente le conectaran el servicio. Conectamos también a los clientes que se habían quedado sin saldo en el servicio prepago de electricidad en las áreas humildes. Entonces, yo creo que hemos tratado de garantizar que nadie se quede sin el fluido eléctrico en esta pandemia. Con relación de televisión, de internet y de todo lo que tengan con la compañía, en el sector de internet y de servicios de televisión, nosotros hemos llegado a ciertos acuerdos también con las compañías o los operadores móviles, en el sentido pues de que ellos no vamos a permitir la desconexión total de la comunicación esencial en esta pandemia. Sin embargo, lo importante aquí es que realmente tenemos que ellos lleguen a acuerdos con sus compañías, porque la moratoria, y esto hay que ser bien claro, la moratoria significa retraso en el pago, no significa no pago. Hay personas que quieren mantener la deuda, van a pagar después en los años. Hay personas que quieren bajar su nivel, entonces van a tener entonces pues que llegar a un acuerdo con las compañías de los operadores móviles del país. Bien, muchísimas gracias. Estamos teniendo problemas con la comunicación. Le agradezco al señor Armando Fuentes los elementos que nos ha suministrado en relación con este tema de la moratoria en los servicios públicos, Danilo. Así que vamos a hacer un alto. Regresamos, gracias, don Armando, en breve con otro de los invitados que tenemos para el día de hoy. Bien, seguimos adelante, señoras y señores. Estamos aquí en Debate Abierto Dominical y en esta oportunidad vamos a conversar con un representante del gobierno nacional. Se trata de Publio de Gracia, para que nos explique un poco algunos temas. Inicialmente, esto del dinero en la cédula, don Publio. Explíqueme cómo está funcionando, cómo hemos avanzado.
los contratiempos que se han tenido, porque incluso vimos imágenes hace unos días en un supermercado que se había caído el sistema, cómo se están resolviendo todos estos contratiempos. Bienvenido. Muchas gracias y muy buenos días, Álvaro, y a todos los televidentes. El tema de la cédula es un importante avance que durante esta catástrofe el Gobierno Nacional ha avanzado. Hay que recordar las palabras del señor Presidente de la República, que somos uno de los pioneros en el mundo en la utilización del carnet de identidad, la cédula en este caso para Panamá, para la compra de insumos, principalmente de alimentos en nuestros supermercados, tiendas y otros, en farmacias también y otros comercios que ya han sido habilitados por parte de la Autoridad de Innovación Gubernamental, quien ha realizado un importante sacrificio y avance. Y hay que recordar sacrificio porque durante esta pandemia han tenido que actuar con las uñas en relación con el esfuerzo que están haciendo no solamente para el tema de la cédula, sino también en poner a andar diferentes instituciones para evitar las aglomeraciones o la asistencia del personal. El tema, obviamente, como es tecnología y es la primera vez, tiene sus situaciones que deben ir estando corrigiéndose en el tiempo. Fue solamente en un supermercado que se dio esta situación, pero en los pocos minutos fue corregida y siguió avanzando. Más y más panameños que necesitan este alivio están recibiéndolos. Se lanzó la semana pasada, pero inmediatamente ha venido avanzando. El presidente de la República el 1 de mayo anunció el avance en otros sectores y vamos a seguir avanzando en beneficio del país para llevarle un alivio durante esta situación que vive el mundo y Panamá. Don Publio, ¿qué contratiempos han tenido? Porque, por ejemplo, se dice por ahí que han salido personas que viven en Estados Unidos con los $80 y sería bueno aclararle qué debe hacer esa persona o si no debe hacer nada. Jóvenes estudiantes que están en la universidad, que nunca han trabajado, también han salido allí beneficiados. ¿Esto a qué se debe? ¿Es por la experiencia inicial que se está teniendo? ¿Y qué deben hacer? Es una novedad definitivamente, y más en esta situación donde en menos de un mes y medio el Gobierno Nacional ha hecho una tecnología que no se esperaba y que no había ningún tipo de situación anterior con esto. En el caso que me estás hablando, obviamente, Panamá, uno de los graves problemas que hemos tenido como gobierno, como Estado, durante muchos años y décadas, ha sido lamentablemente la incapacidad de tener una sola base de datos o que las instituciones puedan hablarse de manera tecnológica para que solo haya un solo norte. Pero el esfuerzo que ha tenido que hacer la AIG de sumar diferentes bases de datos del Ministerio de Trabajo, de la DGI, del Ministerio de Comercio e Industria, del Tribunal Electoral, ha sido maratónica e impresionante. Las personas que están recibiendo este alivio y que en su momento no están dentro del decreto, dentro de las personas o de los segmentos de personas que lo requieren, lo que tienen que hacer primero es no utilizar, obviamente, ese dinero por un tema de solidaridad, ya que no lo merecen, no lo necesitan en este momento, y ese dinero es necesario para otros panameños que sí lo necesitan. Inmediatamente comunicarse a través de la propia plataforma de Plans de Panamá Solidario o a través de la AIG, manifestar o hacer llegar la información de que han recibido este alivio y que obviamente la Autoridad de Innovación inmediatamente haga los ajustes necesarios. Obviamente, como te digo, Álvaro, eso es un tema muy novedoso que obligatoriamente va a requerir ajustes a la medida que va avanzando esta situación, pero lo importante en esta crisis es que vamos a tener ya un instrumento como la cédula para ayudar a bancarizar a muchos panameños, ayudar a que esa cédula pueda ser utilizada también para otros servicios que brinda el Estado panameño. ¿Quién se beneficia específicamente de ese bono solidario de la cédula? Porque está el otro, que es el vale que le llaman. ¿A quién se le está poniendo dinero en la cédula? ¿Hay una lista específica? Porque también hay una pregunta. Los extranjeros que están en este momento legales en Panamá, pero que no tienen cédula, sino que funcionan con el pasaporte y con sus permisos en regla, ¿no se hacen beneficiarios de esto? Es una muy buena pregunta también, Álvaro. En el caso, y voy de atrás hacia adelante, el caso de los extranjeros que conviven en nuestra tierra, se le está dando el beneficio a las personas que ya tienen para hablarlo más fácil,
el carnet o la cédula extranjera, la que comienza con E. Estos extranjeros que tengan y estén dentro de, por ejemplo, de que sus contratos hayan sido suspendidos, se le está teniendo el beneficio también. Para aquellos extranjeros que tengan un carnet de migración o utilicen su pasaporte y aún no tengan una regularización y que la pandemia lo haya agarrado dentro del territorio nacional, el Estado panameño tiene la obligación de atenderlos, así como hay miles de panameños alrededor del mundo que los otros estados están atendiendo y haciéndose cargo. En ese caso del tema, y seguir avanzando en tu pregunta, las personas que están siendo beneficiadas por medio del llamado vale digital, que es a través de la cédula, es de alguna manera progresivamente ir avanzando y eliminando el uso del vale físico, el vale de papel que se ha venido utilizando principalmente para evitar la entrega persona a persona, ya que lo que queremos es también evitar cualquier tipo de contagio que puedan tener nuestros voluntarios en esa entrega. Sabemos que en muchos casos no vamos a poder llegar, por ejemplo, en el caso de las comarcas o del Panamá profundo, donde la tecnología o el servicio de Internet no llega todavía, necesitamos atenderlos y se está haciendo por medio de las megabolsas que se está llevando principalmente a las comarcas, a ese Panamá de las comarcas que tanto habla el señor presidente de la República. Se sigue un plan y una estrategia de llevarle las megabolsas para poder atender esta situación. En fin, lo que queremos en algún momento es dejar atrás los vales, porque queremos evitar a toda costa que nuestros voluntarios estén expuestos y también exponer a las personas que reciban este documento en papel y que la mayoría de las personas que necesiten un alivio en este momento de esos $80 o lo que se pueda hacer más adelante puedan llegarse de manera digital y no haya ese inconveniente. Los ajustes se van a seguir dando. Como ustedes saben, ningún gobierno, ningún país estaba preparado para una situación como esta, pero hay que reconocer el esfuerzo que jóvenes, principalmente de la Autoridad de Innovación, han llevado adelante para poder tener en menos de un mes y medio estas cédulas al servicio del país y que se convierta en una tarjeta de débito en beneficio de los panameños que tanto lo necesitan en este momento. Ok, importante para aclaración a la población. ¿Se sigue entonces con los otros programas en algunas comunidades, señor de Gracia? Es correcto, a los segmentos de población, barrios, comunidades, provincias, distritos, en fin, donde aún su segmento de población no han sido atendidos por el Vale Digital, que todos los días se están incluyendo nuevos panameños y panameñas y ciudadanos extranjeros que estén establecidos en este decreto y han sido afectados por el COVID-19, se les va a llegar por medio del Vale Digital. Aquellos segmentos que no se les ha llegado en este momento, se sigue la programación que se sigue comunicando a través de los medios de comunicación, barriada por barriada, corregimiento por corregimiento, distrito por distrito, cómo se va a llegar todavía el vale físico o la bolsa de comida. Pero en un tiempo muy corto, esos temas van a seguir reduciéndose y solamente en los lugares donde no va a poder llegar la tecnología, vamos a seguir llevando estas megabolsas y estos vales cuando sea necesario. Pero en fin, Álvaro, lo que se quiere en los próximos días es que la mayoría de los panameños que necesiten este alivio puedan hacerlo a través de sus cédulas. Bien, ahora, hasta el momento aproximadamente, ¿cuántas personas se les ha entregado dinero en la cédula y cuánta gente creen ustedes que se le va a entregar y con qué frecuencia se le va a entregar, se le va a poner dinero en la cédula a la gente y hasta qué tiempo creen ustedes que esto va a seguir funcionando? ¿2 meses más, 3 meses más? Explíqueme. Bueno, la cantidad va increciendo, ya más de un 40 a un 60% de la población que necesita un alivio en esta situación ya está llegando, está por llegar en los próximos días. Queremos ya cubrir, como te dije, entre un 80 a un 90% en las próximas semanas. Aproximadamente el 15 de mayo esperamos tener ya a una gran cantidad de la población que necesita este alivio. Pero hay que recordar, Álvaro, también que esta pandemia no solamente se va a quedar en esta primera etapa. No sabemos qué va a pasar todavía más adelante. Luego de levantadas las restricciones de movilidad y de trabajo, vamos a seguir teniendo muy probablemente a personas afectadas por el COVID. Afectadas probablemente porque sus contratos van a ser negociados o renegociados. Otros lamentablemente
y esperamos que sean los menos posible, probablemente las empresas no van a poder atender o seguir con la cantidad de personal y eso es parte de la estrategia de la mesa económica, de reducir al máximo la cantidad de personas afectadas posteriormente a que se levanten las restricciones. No podemos ahora mismo decir cuántos meses van a ser, pero gran parte de la estrategia que tenemos en este momento o que está diseñada o está diseñándose por parte de la mesa económica va a ir viendo todo en el tiempo. Son plazos muy cortos y necesidades de tomar decisiones a medida que vamos avanzando. Por eso muchas personas pueden preguntarse por qué son $80. Son $80 en este momento porque no sabemos cuánto dinero vamos a necesitar. Si esto va a ser hasta septiembre, hasta octubre, hasta diciembre, hasta el próximo año, aún no lo sabemos. La obligación del gobierno es mantener la sostenibilidad de los programas y recordar, Álvaro, también del esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, no solamente en el tema relacionado con el alivio en materia de las personas afectadas por el COVID, sino que más de $1.600 millones en el presupuesto siguen manteniéndose en subsidios a la energía eléctrica, subsidios al seguro social, como ustedes probablemente han conversado de la necesidad de atender al seguro social que ha visto mermados sus ingresos en casi 80%, y eso también nosotros tenemos que atenderlo como gobierno central, de destinar los subsidios necesarios a la Caja de Seguro Social para que sigan pagando los turnos, para que sigan pagando a los profesionales de la medicina, enfermeros, técnicos, administrativos que requiere el Seguro Social. Las medicinas que requiere el Seguro Social deben ser atendidas y subsidiadas por el gobierno nacional. Adicional también se mantiene el Ángel Guardián, la red de oportunidades, la beca universal. Todo se está pagando para beneficio de todos los ciudadanos que necesitan o son vulnerables ante la pandemia y durante la pandemia. La llegada, obviamente, de la pandemia hace obligatorio programas sostenibles que van probablemente a atender principalmente a la clase media que está siendo afectada por el COVID en la suspensión de sus contratos. Por eso nosotros, el gobierno nacional, está tomando y está analizando cada una de las medidas en esa mesa económica que pronto el ministro Alexander va a estar informando la primera etapa para que nosotros podamos sostener y avanzar y Dios mediante recuperarnos lo más pronto posible. Termino la pregunta, Álvaro, porque es importante resaltar que a nivel global Panamá es considerado uno de los países que puede salir más rápido de la pandemia y eso se debe a su responsabilidad y a su manejo de las finanzas públicas y a las estrategias que está teniendo. Nosotros no nos interesa que más panameños entren a los afectados del COVID. Nosotros nos interesa que la empresa privada, el gobierno nacional, reactive los empleos lo más pronto posible y principalmente garantice que todos los panameños que tenían su empleo antes de la llegada de esta pandemia lo puedan tener y que la reactivación económica por medio de la inversión pública que se va a realizar con los proyectos que vamos a llevar a cabo pueda traer también la posibilidad de que podamos tener una mejor tasa de empleo y podamos que el propio panameño pueda salir y avanzar en esta crisis. Danilo Toro. Sí, dos preguntas con una brevísima anécdota, señor director. La primera tiene que ver con el hecho de la primera pregunta es ¿qué ocurre con aquellos funcionarios a los que le llegó la noticia de que había una cantidad de dinero que podían utilizar, que estaba adjudicada a su cédula, pero que ellos no pertenecen al segmento de vulnerabilidad, de la población vulnerable? Algunos han estado un poco asustados, dicen, pero me lo van a querer después cobrar o me van a obligar a hacer un acuerdo de descuento después. ¿Qué va a ocurrir con eso que ocurrió? Eso es uno. Lo otro es, si ustedes pueden también publicar las cifras de lo que está ocurriendo en las cadenas de negocios que están recibiendo esos datos. ¿Por qué se lo digo? Porque voy a contar una breve anécdota. Yo tenía que conseguir un producto específico y fui a un negocio. Y momentáneamente en el negocio dijeron por el altavoz, había gente en fila, bastante gente en fila y las filas son largas porque más encima hay que guardar la distancia, ¿no? El negocio anunció por el altavoz, las personas que van a pagar con la cédula, por favor esperen un momentito porque estamos confrontando un problema, pero es pasajero, dijeron allí. Me sorprendió que el supermercado se detuvo. Yo estaba al final y noté que como yo iba a pagar en efectivo, toda la fila me dijo, pase usted porque usted va a pagar en efectivo. Y solamente 2 casos de personas habíamos estado en esa situación. Todos los demás
eran beneficiarios del bono. Es decir, tal vez no somos conscientes de lo que el bono está resolviendo hoy día y es bueno que el Estado lo dé a conocer, lo que está ocurriendo, porque para mí fue una experiencia realmente impactante darme cuenta de lo que el bono estaba resolviendo en ese momento, en ese día, en ese lugar. Muy buena anécdota y que sirve para la respuesta. Primero, para aquellos funcionarios, como usted me pregunta, que por algún error se le haya depositado en su cédula, que hay que recordar que cada mes se va a hacer ese depósito en la cédula para beneficio de todas las personas que lo requieran en este alivio. Los funcionarios que lo reciban, inmediatamente mi recomendación es ponerse en contacto con sus oficinas de recursos humanos para que puedan trasladar la información correspondiente a las autoridades de la Autoridad de Innovación y obviamente al Ministerio de Economía y Finanzas. De esa manera, obviamente le da una tranquilidad que ha informado sobre la situación y segundo, que también obviamente no lo utilicen. Hay que ser solidarios en esta situación, aquellas personas que le haya podido caer ese dinero, que en estos momentos no lo necesitan, ya que mantienen su empleo y mantienen un salario, obviamente que no lo utilicen. Mi recomendación, reitero, dirigirse o comunicarse a las oficinas de recursos humanos para informar lo que le ha sucedido. Segundo, en relación con la anécdota que usted manifiesta, es muy claro y evidente del impacto que ha tenido el COVID-19, no solamente en una clase social, sino en todo. Todos los panameños estamos afectados de alguna manera con el COVID-19. Eso lo ha evidenciado usted con su anécdota en el supermercado, donde panameños y panameñas, profesionales, trabajadoras, han tenido un alivio por parte o la utilización de ese dinero a través de la cédula. Eso, y es sano aclararlo ahora con el tema de la ley seca, solamente se podrá utilizar, y esos son los acuerdos con los comercios que están afiliados con el Vale Digital. Solamente es para alimentaciones, productos de higiene personal y cualquier necesidad del hogar. Eso no incluye en ningún momento ninguna bebida alcohólica. También hay que recordar que es para usos de las farmacias, medicamentos o cualquier situación que necesitemos de productos de primera necesidad. Esa anécdota, don Danilo, es muy importante porque también nos obliga a nosotros como Gobierno Nacional a hacer las comunicaciones correspondientes para recordarles al panameño que esto es un alivio, es un auxilio para la familia panameña en este momento de COVID. Y como le hablé a don Álvaro, esta situación no sabemos cuánto va a durar. Por eso es importante la sostenibilidad del programa, recordando que los recursos son finitos y no infinitos. ¿Y quién más que usted, que maneja la Dirección General de Ingresos, para saber eso de las limitaciones que tenemos como país en materia de recursos? Y eso la gente tiene que entenderlo de todas maneras, porque Panamá no tiene siembras de dinero ni máquina para producir dinero. Pero yo sí quería preguntarle algo, porque sé que mucha gente que no aparece en las páginas amarillas se pregunta, ¿y a mí me va a llegar eso? ¿Y a qué gente me refiero? Esa señora que plancha en casa de familia, esa señora que cuida a los niños de la señora o del caballero que salen a trabajar todos los días y que ni siquiera están registrados en la Caja de Seguro Social y que han quedado en la calle. Esa señora o señor que no reciben ningún subsidio, o ese joven que se dedicaba, joven adulto, a vender X o Y fruta en la calle, pero que no están en las páginas amarillas porque no se les suspendió un contrato, porque de una u otra manera no lo votaron de ningún lado. ¿Qué beneficio recibe él? Los independientes que andaban reparando los plomeros, los electricistas, que muchas veces ni factura te dan, pero que te vengan un dinerito día a día. Hábleme de eso. Definitivamente, Álvaro, es un reto y tenemos mucha empatía con esta situación. Y también, como te mencioné anteriormente, por eso también tenemos una reflexión de visibilizarnos, aunque hagamos esas pequeñas cosas, tenemos que visibilizar lo que estamos haciendo para poder que el Estado conozca dónde estamos las personas. Estas personas que tú me mencionas, en su gran mayoría también, Álvaro,
se encuentran ya dentro de programas sociales. Por eso lo importante del Gobierno Nacional, y lo ha dicho el presidente Cortizo, de mantener los programas de más de 1.600 millones de dólares en los programas de ayuda que existen ya, como son los subsidios a la beca universal, subsidios a la red de oportunidades, subsidios al seguro social, subsidios al ángel guardián, subsidio a 120 a los 65. Muchas de las personas que tú me has mencionado, muy probablemente les llegue o le está llegando desde hace ya mucho tiempo un alivio en estos programas. Mi consejo a aquellos panameños y panameñas que no están dentro de este programa y que lamentablemente en estos momentos el Estado no conoce su situación, es que se acerquen, en este caso si son boneros, a los respectivos municipios, como fue el caso del municipio de Panamá, que nos ayudó con su base de datos de bonería para poder incluir a los boneros dentro de esta sección. En el caso de profesionales independientes, utilizamos como parte de la base de datos de la DGI aquellos profesionales que declaran menos de $11,000 para que puedan también tener ese alivio en estos tiempos de COVID. En fin, lo que quiero manifestarte, Álvaro, que lamentablemente estas situaciones nos obligan a ir tomando decisiones poco a poco y necesitamos que estos panameños se visibilicen. Si actualmente no les llega o no le ha llegado alguna respuesta, necesitamos que se visibilice por medio de sus municipios, por medio de sus juntas comunales, que estamos previamente atendiendo la comunicación correspondiente con las juntas para que nos puedan seguir ayudando. Y sabemos que hay algunas juntas comunales que aún no le hemos podido alcanzar, pero Álvaro, cualquier panameño que lo necesite, estamos listos para ayudarlo. Esta base de datos o esta situación, o este mecanismo de transferencia de este alivio va a ir perfeccionándose en el tiempo. Le pedimos, por favor, que aquellos panameños que aún no le llegue una cuota de paciencia. Sabemos que no es fácil decirle a una persona que está en su hogar y que no se está movilizando, que está en confinamiento, de pedirle más paciencia, pedirles que aguanten un poco más. Pero todo lo que se está haciendo es para salvar las vidas de los panameños. No sabemos este virus de la muerte en qué momento puede llegar a afectar a los panameños y en qué situación puede afectarlo más adelante. Nosotros como Gobierno Nacional trabajamos 24 horas al día para poder llevarle ese alivio. A aquellas personas que no se le lleve por vale digital, se le va a seguir llevando con la bolsa de comida y los vales en físico. Tenemos que seguir avanzando en esos temas, seguir perfeccionando, pero le pedimos una cuota un poquito más de sacrificio. Sé que no es fácil, sabemos, el presidente de la República sabe las dificultades que está viviendo el pueblo panameño, pero estamos buscando los mecanismos necesarios para poder llegarle a todos los panameños en cada rincón de la geografía nacional. Bien, muchísimas gracias al director de Ingresos, Publio de Gracia, por compartir con nosotros en la mañana de hoy aquí en Debate Abierto. Vámonos a la pausa y regresamos. Bien, seguimos adelante, estimados amigos, en esta oportunidad un tema que del que poco se ha hablado en estos días. Lo vamos a tratar en este momento y que tiene que ver con la cuarentena, con la situación económica del país y de los panameños. Albert Vázquez nos acompaña, es el superintendente de seguros, porque aquí en Panamá hay seguros que son obligatorios, desde los carros, por ejemplo. Pero también es obligatorio a título personal para mucha gente, a pesar de que no sea por ley, tener un seguro de vida, tener un seguro de hospitalización, tener un seguro porque tiene una casa y te obligan ahí sí, hipotecada, a tener un seguro por la hipoteca. Si tienes un establecimiento comercial, tienes un seguro. Y en fin, hay un montón de seguros privados. Yo quiero preguntarle al señor Vázquez, ¿cómo está impactando este tema de la situación económica de los panameños, el tema de los seguros? Muy buenos días, Álvaro. Agradezco la invitación a tu prestigioso programa. Definitivamente el desarrollo de los acontecimientos ocasionados por la pandemia del COVID-19 efectivamente han tenido un impacto que empezamos a monitorear de manera muy cercana de la Superintendencia de Seguros, que es la entidad, como bien conoces,
que tiene la obligación de fiscalizar, vigilar y mantener los controles para mantener una estabilidad financiera en materia de lo que es la industria de seguros en general. Y obviamente, pues en este momento sí ha habido en principio un ligero decrecimiento del impacto sobre la suscripción de las primas, y hemos tenido también en lo particular, en el caso particular de las pólizas de salud y de vida, un efecto, como era de esperarse producto de esta pandemia, que ha ido generando el impacto a nivel del sector asegurador, en específico por los productos que en esta línea se ofrecen, tanto que pues ha habido un incremento en cuanto a la demanda de las coberturas que se generan a través de las pólizas antes descritas. Desde el punto de vista de la superintendencia, es un tema altamente delicado mantener ese equilibrio en cuanto a lo que debe de ser la solvencia de las compañías de seguro, que es al final del día el mecanismo en virtud del cual se mide la capacidad financiera de asumir los riesgos que en protección de los asegurados ellos adoptan. Así que definitivamente es importante tener ese monitoreo cercano, ese constante fiscalización a través de esos mecanismos de control que la superintendencia ejerce. Y nos mantenemos, como te explico, pues de manera vigilantes, y hasta este momento pues el impacto es leve. Sin embargo, esperamos que en el próximo reporte, obviamente ese incremento se pueda ir dando de manera negativa. Sin embargo, pues hasta ahora podemos decir que la solidez de las empresas se mantiene estable. Yo le hago la pregunta que evidentemente muchos se están haciendo en este momento. Seguro del carro, por ejemplo. Dejo de pagarlo. Me choco en un momento determinado. ¿Qué pasa? Bueno, en ese sentido tengo que indicar, Álvaro, que la Superintendencia de Seguros, como cualquier, cuando un producto va a ser en un momento dado comercializado, requiere la autorización previa de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Eso debe ir acompañado de un mecanismo que se conoce a nivel actuarial como la nota técnica, que es la que sustenta en base a un principio de equidad y de suficiencia la capacidad que pueda asumir la compañía aseguradora y mostrar en base a la experiencia que tiene elementos como la siniestralidad, que tengan el valor para poder determinar el costo probable de esa prima. En ese sentido, pues, se emiten los productos de seguro. En el caso particular que me mencionas de automóvil, obviamente, pues esas coberturas están dadas en función de el tipo de póliza de automóvil que el cliente mantenga en ese momento. Para esos efectos, dependería mucho, y en eso ha estado pendiente la superintendencia, como en efecto ha dictado comunicados en ese sentido, de instar a las compañías de seguro, en este caso particular, a que tomando en consideración esos factores de carácter actuarial, como lo son la frecuencia y la siniestralidad que se entiende por el bajo flujo de vehículos que actualmente circula por nuestras calles, una disminución en el riesgo potencial que representaría una colisión. Por lo tanto, en ese sentido, se instó a las compañías de seguros a buscar mecanismos para analizar posibles descuentos y mecanismos de entendimiento con sus clientes, los cuales fueron reflejados por varias compañías que hace ya aproximadamente 3 semanas, un mes, ofrecieron ese tipo de descuentos correspondientes a ese tema. Así que, en principio, pues es el interés de la superintendencia que sobre todo las compañías tengan la capacidad y la suficiencia para pagar las coberturas a las que se comprometen con sus clientes, y los clientes, a su vez, contar con dicha cobertura cuando la necesiten. Sí, por ejemplo, ahora que estamos en una crisis de salud, el tema del seguro de hospitalización es sumamente importante, señor Vázquez. Hábleme de esa situación que es prioritaria en este momento. Sí, en efecto, es muy importante el tema que
en principio fue una de las principales preocupaciones cuando inició, y a partir de esa fecha, el 12 de marzo, la superintendencia emitió comunicados que buscaban precisamente brindar la tranquilidad y la seguridad a los asegurados panameños que contaran con pólizas de vida o salud, de mantener la cobertura de este tan importante rubro dentro de esta condición y crisis que se ha planteado. En función de eso, la Superintendencia de Seguros igualmente instó a las compañías de seguros, y en efecto así fue adoptado, el extender las coberturas de carácter extracontractual, es decir, que en la mayoría de las 15 compañías que ofrecen en el mercado panameño pólizas de salud, es decir, alrededor de 97 productos con esa característica, existía la exclusión por el efecto de pandemia, incluido obviamente el COVID-19. Pero responsablemente, o de manera solidaria más bien, las compañías de seguros extendieron esa cobertura, porque eso era parte del clausulado que incluso está contenido dentro de las pólizas de los reaseguros, que son parte de la manera como los aseguradores transfieren parte del riesgo que ellos aceptan del contratante directo. Y es en función de eso, pues, que se logró, en primer lugar, darle la tranquilidad a los asegurados panameños de poder contar con el beneficio de mantener la continuidad de la atención en ese sentido. A la fecha, por ser una situación de carácter inédito, se levantaron también a través de sendas circulares enviadas a las compañías de seguros mecanismos de presentación estadística para poder monitorear los efectos del COVID desde el punto de vista del análisis de los hospitales y la seguridad de los servicios médicos hospitalarios. Y en efecto, al cierre del 31 de abril, se han pagado en materia de atención médica alrededor de 2.9 millones de dólares, que se desglosan 1.9 millones en salud y 1 millón en dólares. Tenemos registrados aproximadamente, que forman parte del mismo universo que comparte el Ministerio de Salud, casos positivos en reclamo de 119 al 30 de abril, y definitivamente este es un proceso en evolución y en desarrollo, el cual seguimos vigilando de manera muy próxima. ¿Qué le dice usted a un conflicto como este que se pudiera dar, evidentemente, o se va a dar? Dejé de pagar el seguro y se me presentó inmediatamente una situación a la que por la que quiero reclamar, ya sea de salud o lo que sea, o de accidente de tránsito, cualquier situación, un fuego, no sabemos, un robo. ¿Qué pasa allí? ¿Quién resuelve este tema? O simple y sencillamente el seguro le dice, bueno, yo no pago porque tú tenías una deuda con nosotros, o estabas moroso. Muy oportuna la pregunta, Álvaro, y en ese sentido quiero llamar nuevamente al principio de la solidaridad que en gran medida han mantenido las empresas aseguradoras. La Superintendencia de Seguros y Reaseguros ha mantenido una constante comunicación con la asociación en búsqueda de fórmulas que no rebasen el mecanismo que vaya más allá del no pago de la prima, porque este es un negocio de carácter técnico y por tanto es responsabilidad de las empresas mantener esa solvencia, esa liquidez, pero esa liquidez, esa solvencia se logra obviamente a través del pago de la prima. Sin embargo, el 8 de abril la APADEA emitió un comunicado en virtud de la cual establecía la posibilidad, dependiendo de la experiencia, vuelvo a reiterar, en materia de seguro se vive mucho de la experiencia estadística de la base del comportamiento del portafolio de la cartera de cada aseguradora. No todas las compañías y no todos los clientes son los mismos, no todos tienen el mismo comportamiento en cuanto a los niveles de morosidad que se pueden generar producto de esta situación. Así que son temas que se tienen que revisar caso a caso, tomando en consideración que la empresa aseguradora así lo contemple. No obstante, también tengo que añadir de manera importante que la regulación nuestra establece los periodos denominados de gracia, que es el periodo que indistintamente, si la compañía de seguro, el asegurado no ha pagado desde el último pago la prima correspondiente, tiene un periodo que está contemplado en la ley de 30 días adicionales, luego de los cuales procede un periodo adicional que se denomina de 60 días, que es el denominado periodo de suspensión. Allí sí se suspenden definitivamente las coberturas. Quiero hacer la salvedad en ese sentido que parte de los arreglos a los que se está llegando
por parte de los asegurados con sus clientes y de acercarse ellos a las compañías es precisamente analizar los casos correspondientes de cada uno de estos. Sin embargo, también tengo que decirte que en la experiencia estadística que hemos realizado al interno del Departamento de Protección, que forma parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la experiencia nos ha demostrado que en el rubro de salud, las compañías de seguros, el periodo de suspensión lo han respetado como parte de la cobertura una vez rehabilitada la póliza. Sin embargo, vuelvo a reitero, son situaciones de carácter particular que obedecen al tratamiento específico de cada cliente, tomando en consideración que obviamente las compañías tienen que mantener ese nivel de suficiencia para tener la capacidad de pagar los reclamos, que es su responsabilidad principal cuando se produzca un siniestro, y a su vez, pues los asegurados sentir la confianza de que se encuentran asegurados. Yo aprovecho la ocasión, Álvaro, de tu tan respetado y sintonizado programa, hacer un llamado también al público consumidor de seguros, que si en algún momento sienten vulnerado algún derecho, alguna condición de carácter contractual, para eso está aquí la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, conforme a lo que establece el artículo 249 de la ley, que establece la creación de las condiciones necesarias que tiene que tener para efectos de poder cumplir en ese compromiso de la libertad contractual, de revisar cada una de las condiciones generales, especiales y particulares que están contenidas dentro de una póliza. Es decir, que si sienten en algún momento, reitero, que se está vulnerando o que no se está respetando un contenido dentro de esas cláusulas, el Departamento de Protección tiene la responsabilidad y el deber de precisamente revisar y emitir una resolución que tiene un carácter vinculante sobre lo que esa decisión contenga. Bien, Danilo Toro. Sí, buenos días. Licenciado, tengo dos preguntitas que hacerle. En primera instancia, hace como 30 años me tocó trabajar en un estudio que trataba de ver cuál había sido el impacto en la población, en una muestra de población, de lo que había ocurrido con la crisis que vivió Panamá hace 30 años. Me refiero a situaciones como la reposición de viviendas, la pérdida de seguros. Y fíjese que los seguros en aquel entonces sí salieron vulnerados. O sea, la gente entre las cosas que tiene en la lista de dejar de primero, estaban los seguros en ese entonces. De último estaban las viviendas. El valor más preciado de la gente en Panamá es la vivienda. Estoy hablando de hace 30 años. Los seguros ya aparecían afectados, muy afectados. En una situación como esta, en donde sabemos que el desempleo va a aumentar y hay empresas que tienen aseguradas a buena cantidad de sus colaboradores o empleados o contratados, podemos prever entonces, como usted dijo al principio, que va a haber un impacto. Pero quiero ver lo que planteaba Álvaro de otro punto de vista. Ese impacto va a significar otro tipo de afectación, y es que quienes estaban siendo atendidos bajo un sistema de salud privado, de repente van a tener que pasar a un sistema de salud del Estado. Está la Superintendencia de Seguros previendo primero cuál proporción de población se vería afectado por la pérdida de cobertura producto del desempleo directamente. Y segundo, si esto va a afectar las relaciones de las empresas de seguro con el mercado o con el servicio de salud privada específicamente. Gracias, Danilo, por la pregunta. Definitivamente hay diferentes aristas dentro de la pregunta que me formula. Yo, en principio, diría que, como bien señalé antes, este es un proceso en plena evolución. Poder determinar en este momento los escenarios es responsabilidad nuestra, sin embargo, resulta todavía prematuro porque tendría que considerarse todas las variables que en este momento pudieran irse presentando para poder hacer un análisis de los indicadores que necesitamos para poder medir ese impacto desde el punto de vista financiero.
En función de eso, obviamente, esta es una actividad que genera y tiene bajo su responsabilidad, en primer lugar, como les reiteré anteriormente, la responsabilidad de que las compañías tengan la obligación de pagar los reclamos cuando estos se produzcan. Pero eso tiene que venir acompañado del ingreso que se genera a través del pago de las primas. Es decir, la suficiencia en la capacidad y la solvencia que la compañía aseguradora tenga para poderle hacerle frente a ese cúmulo de obligaciones. Hay un principio en seguros que es la ley de los grandes números, que establece mecanismos tales a los cuales se puede referir en función de que la aleatoriedad de la ocurrencia de los hechos de la siniestralidad está dada por la condición cualitativa y cuantitativa de las cosas. En este momento, como esta es una experiencia inédita, estamos recién empezando a entender el impacto de las afectaciones que esto puede tener. Por tanto, pareciera que el pronóstico es un poco difícil, toda vez que organismos internacionales, empresas calificadoras, pues avisoran que el tema transita por una situación más bien muy específica, que es hasta cuándo dura la pandemia misma, que es sobre la cual se construye cualquier escenario económico. Entonces, poder determinarlo, obviamente tenemos que tomar en consideración todos los indicadores, pago de primas versus siniestros, que es el principal, y poder determinar que las empresas sean lo suficientemente robustas y fuertes para poderle hacer frente a cualquier tipo de pago o reclamación. Para esos efectos también la superintendencia cuenta, y también instó en su momento a las compañías de seguros, a recordar la existencia de unas reservas específicas que son las llamadas desviaciones estadísticas, y las denominadas desviaciones de orden catastrófico, que actualmente cada compañía en proporción a su aporte, en función de las primas suscritas de un histórico acumulado que tienen allí un pequeño colchón, y decimos colchón porque en este momento no sabemos si será suficiente, será mucho, será poco, porque son un proceso de permanente evolución. Así que ahí dejo esa respuesta. Estamos monitoreando todos los efectos que esto pueda tener y obviamente viendo el nivel de afectación producto de lo que pueda representar también la morosidad en el pago de las primas por parte de los afectados con esta situación. Hay producto de toda esta situación que estamos viviendo en este momento, señor Alberto, peligro de que, así como hay peligro en la banca, de que acá en este sector alguna aseguradora no subsista a la crisis. Bueno, esa es una pregunta bastante interesante, Álvaro, y a la vez muy difícil de responder. Sin embargo, voy a tratar de hacer el ejercicio de la manera más seria y responsable que la pregunta tuya merita. Al momento de la presentación de los estados financieros, que se mide, vuelvo y reitero, a través del margen de solvencia mínimo requerido, que tiene que ver con aspectos como la liquidez, la siniestralidad, la morosidad, entre otros, es un mecanismo que es la metodología histórica que practica esta superintendencia como cualquier regulador desde el punto de vista de seguro, igual que su balance de reserva de inversiones. Es decir, que este es un monitoreo de carácter constante, que puede entrar como cualquier tipo de negocios en un deterioro, como puede mantenerse dependiendo del avance o de la gravedad o del impacto que esto siga generando o pueda generar. Somos optimistas de que al momento actual, cual está constituida la industria, se manifiesta una solvencia en los reportes. No obstante, vuelvo y reitero, es un tema que va en evolución y desarrollo y que la preocupación y el pronóstico ahora mismo es difícil poder determinar el alcance del mismo, la duración de la crisis desde el punto de vista de salud pública. Bueno, muchísimas gracias al superintendente de Seguros de Panamá, Alberto Vázquez, por compartir con nosotros en la mañana de hoy aquí en Debate Abierto Dominical. Un tema muy interesante el que hemos abordado sobre los seguros. Ese es un mundo totalmente aparte. Gracias. Saludos, Álvaro. Gracias a ti. Bueno.
Señoras y señores, avanzamos. Estamos en Debate Abierto Dominical. El doctor Javier Nieto está con nosotros, es infectólogo. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Doctor Nieto, comenzamos inmediatamente. Quiero partir o comenzar con el cambio que se ha dado en el tema de las pruebas que fue anunciado en la conferencia de prensa del día jueves. Creo que es por ahí la cosa, cómo se están haciendo ahora las pruebas. Adelante, doctor. Buenos días, Álvaro. Gracias por la oportunidad que me das de estar en el programa. Y bien, como tú has mencionado, la Comisión Técnica Asesora del Ministerio de Salud ha estado haciendo un juicio crítico y analítico en cuanto a la definición de los recuperados, particularmente aquellos recuperados leves que están en sus casas y en los hoteles. Y nosotros hemos decidido pasar de una definición molecular o microbiológica. ¿Qué significa esto? Que el diagnóstico del COVID-19 se hace a través de una prueba conocida que se llama la reacción en cadena de la polimerasa. Y para nosotros considerar a un paciente molecularmente recuperado, se necesitan al menos 2 pruebas de reacción en cadena de la polimerasa negativa en un lapso de 24 horas después de este paciente haber tenido una prueba positiva por coronavirus. Nosotros vamos a pasar de esa definición molecular a microbiológica a una definición clínica. ¿En qué consiste esta definición clínica? Que un paciente que ha iniciado síntomas, después de 14 días de iniciados esos síntomas, este paciente se va a considerar recuperado clínicamente. Ahora, hay pacientes que por alguna circunstancia, digamos, por ejemplo, un paciente asintomático que se le hizo una prueba por COVID-19 y salió positiva. Tal vez la pregunta es, bueno, ¿y a esos pacientes cómo le hacemos el conteo de los 14 días? No, se cuenta a partir de la confirmación de la prueba 14 días, esos pacientes también se van a considerar recuperados clínicamente. ¿Cuál es el racional de haber tomado esa decisión? Bueno, el racional de esa decisión, Álvaro, es que hay evidencia clínica reciente que demuestra que la carga viral, cuando tú haces estos hisopados en la nasofaringe de los pacientes que se sospecha tienen COVID-19, la carga viral del virus realmente disminuye una vez iniciados los síntomas. De tal forma que prácticamente a los 9 días esos pacientes ya no tienen virus replicable en la nasofaringe. Y de tener virus, ese virus prácticamente no es viable. De hecho, la doctora María Van Kerkhove, que es infectóloga epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, en declaraciones ha dicho que este virus, estos pacientes que tienen pruebas persistentemente positivas, no significa que estos pacientes sean infectantes, sino que son partículas virales degradadas que no necesariamente implica que estos pacientes sean infectantes. Y de hecho el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta también ha establecido esta definición de recuperación clínica, aparte de la recuperación molecular. Y de hecho nosotros, dentro de la definición de recuperación clínica, utilizamos el criterio de 14 días. Sin embargo, el Centro de Control de Enfermedades puede considerar un paciente no infeccioso o recuperado en 10 días. Nosotros, aparte de eso, aparte de la recuperación clínica, le estamos recomendando a los pacientes que hagan 14 días de cuarentena adicionales en sus casas. ¿Por qué? Porque sabemos que los pacientes enfermos por COVID-19 pueden excretar el virus en orina, en las heces e inclusive de forma reciente. De hecho, esta fue una investigación que salió en una revista de alto impacto el jueves pasado, de que el virus puede ser excretado inclusive a través del semen. Lo interesante es que
este virus, a pesar de ser excretado en orina, en heces, no se ha podido cultivar el virus, lo que significa que este virus, a pesar de ser excretado, podría no ser infectante, podrían ser remanentes de partículas virales también. Aún en ese escenario, nosotros le recomendamos a los pacientes que extremen las medidas precautorias, o sea, el lavado de manos y el uso frecuente de gel alcoholado, y hasta donde pueda ser posible también el uso de la mascarilla. Tal vez con la evidencia que se vaya generando, nosotros podríamos disminuir ese periodo de definición clínica de 14 a 10 días, o inclusive considerar, si la evidencia así lo permite, quitar el periodo de cuarentena, de tal forma que estos pacientes, inclusive una vez considerados recuperados clínicos, puedan reinsertarse nuevamente a sus labores laborales o profesionales, Álvaro, ¿no? Doctor, dos temas. Leía que ahora no es la neumonía, sino la trombosis la que está matando a mucha gente. Y el otro, el Remdesivir, finalmente se está usando como un tratamiento contra el coronavirus en Panamá, ¿o todavía no? Bueno, mira, en términos de la fisiopatología de la enfermedad por coronavirus, Álvaro, sabemos que en las primeras semanas del inicio de la enfermedad hay una alta replicación viral que en las segundas semanas se convierte en lo que se conoce como una tormenta de sustancias inflamatorias, que son las que acarrean todas las complicaciones en los pacientes afectados por coronavirus. Y por supuesto que así como se afecta el pulmón, porque sí se da una afectación del pulmón, también puede haber afectaciones de los vasos sanguíneos, lo que explican estas trombosis a las cuales tú te refieres. Nosotros hemos escuchado en varias ocasiones al doctor Julio Sandoval hablar del uso de los esteroides y de las heparinas en estos pacientes, y así como se utiliza en Panamá, pues se han utilizado en otros escenarios geográficos, y tenemos pues resultados favorables en algunas circunstancias, no favorables en otras circunstancias. Entonces sí es importante poner sobre la balanza que es importante hacer estudios de investigación que nos permitan realmente definir el papel de los esteroides y de las heparinas en todos estos tratamientos que reciben los pacientes con coronavirus. Con respecto al Remdesivir, de todas estas terapias, Álvaro, que se han mencionado, hidroxicloroquina más acitromicina, hidroxicloroquina sola, tocilizumab, el uso de los esteroides o las heparinas, el Remdesivir a la fecha es el tratamiento tal vez más esperanzador. Y esto en función de un estudio que hizo el Instituto Nacional de Alergia y de Enfermedades Infecciosas, liderado por el doctor Anthony Fauci. Este es un estudio que ha involucrado más de 1.000 pacientes. Es un estudio donde los pacientes que reciben la droga son comparados con un grupo control, o sea, pacientes que no necesariamente reciben el fármaco. Es un estudio multicéntrico, no solamente hecho en Estados Unidos, sino en otros escenarios geográficos. Y este es un estudio que ha podido demostrar hasta un 30% de recuperación clínica en aquellos pacientes que reciben el Remdesivir versus aquellos pacientes que no lo reciben, y hay una tendencia positiva a la reducción de la mortalidad. Y hablo de tendencia porque hubo menos muertes en el grupo que recibió Remdesivir versus el grupo control, pero esa diferencia no fue estadísticamente significativa. Por supuesto que en estos estudios, Álvaro, juega un papel importante en qué etapa de la enfermedad se dan los fármacos. Si se dan en una etapa muy tardía, es muy poco probable que estos pacientes respondan de forma adecuada a estos medicamentos versus aquellos pacientes que los reciben en una etapa más temprana, donde como yo mencionaba hace un momento, lo que juega un papel importante es el incremento de la carga viral. Como estos son medicamentos antivirales, estos medicamentos pueden incidir sobre la carga viral, disminuir la carga viral, y esto incidir sobre una recuperación un poco más temprana en los pacientes que reciben estos medicamentos versus
aquellos que no lo reciben. Entonces, sin duda alguna, en este momento, Álvaro, el tratamiento más esperanzador es el Remdesivir versus el resto de las terapias. ¿En qué estatus está Panamá en estos momentos en cuanto a el contagio y si ya estamos en un nivel en el que como país podemos empezar a soltar un poquito la rienda o todavía tenemos que preocuparnos? Mira, Álvaro, Panamá ha estado en medidas de distanciamiento social por prácticamente 60 días. Si tomamos en cuenta la medida de distanciamiento social sin cuarentena, que involucró el toque de queda, involucró la suspensión de las actividades escolares, y tomamos la medida de distanciamiento social con cuarentena, que fue una medida que se implementó el 25 de marzo de este año. Al inicio de la cuarentena, nosotros sabíamos que el número reproductivo, que es el parámetro que nosotros utilizamos para evaluar la actividad del virus o la capacidad que tiene una persona enferma de transmitir la enfermedad a otras personas, ese número reproductivo oscilaba en alrededor de 5. O sea que una persona enferma por COVID-19 podía transmitir la enfermedad a 5 personas y estas 5 personas transmitir la enfermedad a 5 personas subsiguientes. También sabíamos que el tiempo de duplicación de los casos era de 2 a 3 días. Luego de este confinamiento duro en el que se ha sometido la población panameña, nosotros podemos observar cifras esperanzadoras. Ese número reproductivo ha bajado de 5 a menos de 1. El número reproductivo a nivel nacional es menor de 1 y ese tiempo de duplicación de casos ya no es cada 2 a 3 días, sino es prácticamente 20 días. Por supuesto, Álvaro, que tenemos algunos retos. Si nosotros estratificamos ese número reproductivo por regiones, hay regiones en las que desafortunadamente ese número reproductivo está por arriba de 1. Y ese número reproductivo también depende de algunas situaciones puntuales como las que han estado ocurriendo. Por ejemplo, como en Colón, en Minera Panamá, pues se ha dado un conglomerado de casos que eso incide directamente sobre ese número reproductivo. Hay también brotes en la cárcel de Nueva Esperanza. Eso incide también sobre ese número reproductivo. Hay una situación puntual de irresponsabilidad en Veraguas por parte de la población que no acata el llamado de quedarse en casa, y en esta provincia también ese número reproductivo está por arriba de 1. Pero más allá de eso, tenemos cifras esperanzadoras también con respecto a camas en hospitales, camas en unidades de terapia intensiva y ventiladores, donde tú puedes observar que bajo ninguna circunstancia se ha sobrepasado la demanda de atención de los servicios de salud, que de hecho ese era el propósito principal de todas estas medidas de confinamiento con cuarentena, era no sobrecargar el sistema de salud y que ese sistema de salud pues pudiera hacerle frente a la atención de pacientes enfermos por coronavirus, ¿no? Con base en todo esto que yo te acabo de comentar, la autoridad sanitaria tendría que definir algunos parámetros para considerar relajar estas medidas. ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, seguir monitorizando el número reproductivo por regiones, seguir monitorizando la capacidad del sistema con respecto a las camas de hospital, a camas en unidad de terapia intensiva y al número de ventiladores, la capacidad que tendría el sistema de seguir identificando los casos y de aislar a los contactos y trazar a los contactos. Esta fue, de hecho, otra de las razones por las cuales nosotros decidimos pasar de la definición molecular a la definición clínica, circunscribir el diagnóstico molecular precisamente a esta segunda etapa en donde se van a empezar a relajar algunas medidas y que el Ministerio de Salud, pues sin duda alguna, pueda fortalecer esa identificación de los casos y ese aislamiento de los contactos, ¿no?
Danilo Toro. Doctor, buenos días. Doctor. Buenos días, Danilo. Dos preguntitas. Como bien usted explicó, esta enfermedad ha dejado señales de afectación pulmonar en algunos casos. Usted dijo que saben que hay casos en los que ha llegado a afectarse el pulmón. Mi pregunta concreta es esta. Si COVID-19 deja secuelas en esos casos, si para el escenario panameño el aparato de salud tendrá que atender de cada 100 pacientes que se atendieron por COVID-19, una X cantidad de pacientes que quedaron con alguna secuela, porque esa es una carga adicional al aparato de salud que no teníamos. Segundo, vinculado a esto, tal vez usted no sea la persona a contestarme y no lo culpo porque usted no pertenece al sistema estatal de atención, ¿no? Pero así como esta pandemia ha estresado todo el sistema de salud de todos los países, algunos hasta el borde del colapso y otros al mismo colapso, ¿en qué medida o con qué grado de rapidez podríamos regresar a la atención, pongámoslo así, normal del sistema? Porque prácticamente todo el aparato solo ha estado dedicado a atender un solo problema. Y aquí en Panamá, las 4 principales causas de muerte son todas las enfermedades cardiovasculares, todos los cánceres, las neoplasias, la misma violencia culposa o dolosa, una serie de enfermedades también. Y es decir, el sistema está ahorita mismo un poco desconcentrado porque está atendiendo un problema prioritario. Así que esas 2 preguntas se las dejo allí, doctor. Excelente pregunta, Danilo. Mira, la primera pregunta es muy difícil de responder. Desafortunadamente, aprendemos día a día con el coronavirus y tenemos que tomar en cuenta que ha pasado poco tiempo desde que esta situación en salud pública se generó. Tendríamos que darle un seguimiento cuidadoso y juicioso a estos pacientes para establecer cuáles van a ser las potenciales secuelas de este virus, particularmente en los órganos que se han visto afectados. Uno podría suponer, esto no está bajo ninguna circunstancia basado en evidencia, que algunos de estos pacientes podrían desarrollar, por ejemplo, fibrosis secundarias al tiempo que estos pacientes pudieron haberse estado ventilando, al efecto directo que ejerció el virus sobre el árbol traqueobronquial, y esto sin duda alguna implicar un impacto adicional de atención sobre el sistema de salud. Me parece que en este momento, Danilo, es un poco prematuro poder contestar esa respuesta, y creo que esa respuesta la va a tener el tiempo y todos estos estudios potenciales de cohorte que habrá que llevar a cabo en estos pacientes que estuvieron expuestos a enfermedad por coronavirus, inclusive compararlos con pacientes no necesariamente expuestos para definir mejor el riesgo que el coronavirus pudo haber implicado en el desarrollo de estas enfermedades en estos pacientes expuestos por coronavirus. Con respecto a la segunda pregunta, pues yo estoy completamente de acuerdo contigo. El país desafortunadamente no se puede detener ante un evento inédito y de salud pública global, porque sabemos que hay personas que sufren y mueren por accidentes de tránsito, hay personas que asisten a los cuartos de urgencia por crisis de asma, pacientes con crisis hipertensivas, infartos agudos del miocardio. De hecho, es un tema que se ha estado discutiendo activamente en la comisión asesora. En primer lugar, los servicios de salud son considerados servicios esenciales, y estos servicios no necesariamente están contemplados dentro de un plan o estrategia de apertura de instalaciones de salud, porque partimos del hecho de que al ser considerados esenciales, estos servicios de salud bajo ninguna circunstancia ameritarían ser regulados. Sobre todo los servicios de salud en el ámbito privado, porque tal vez una estrategia para evitar
sobrecargar el sistema de salud público es que los servicios de salud privados empiecen nuevamente a regular su atención. Y esto implica, por ejemplo, consultas electivas, cirugías electivas, atención de pacientes con otras morbilidades. Eso va a ayudar sin ninguna duda a desaturar el sistema público. Acá, por supuesto, que lo que hay que buscar es una forma de que se pueda monitorizar que todos estos servicios, una vez reactiven sus actividades de atención, lo hagan de la mejor forma posible, ¿no? Manteniendo las medidas de distanciamiento físico, el uso regulado de la mascarilla, particularmente en sitios cerrados, el uso de guantes cuando así se crea conveniente. Entonces, yo sí creo que en función de todo este levantamiento de las actividades que se han planteado, de forma paralela, las instalaciones de salud van a empezar nuevamente a regular todas estas actividades que de alguna u otra forma se habían suspendido para enfocarse en aquellos pacientes afectados por el COVID-19, ¿no? Esta va a ser una iniciativa propia y no necesariamente regulada a través de un plan que se ha establecido para la apertura de actividades económicas, sobre todo, ¿no? Bien, le agradezco, doctor Javier Nieto, por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy aquí en Debate Abierto, cerrando ya este programa del día de hoy, donde hemos estado hablando una vez más de diferentes impactos que pudiera tener el coronavirus, tanto en el tema de la salud como en la economía del país. Así que gracias, nos vemos el próximo domingo.